en el corazón somos pecadores. No necesitamos saber los 10 mandamientos para saber que somos pecadores. No es que, a ver, ¿cuál de las tres voy por el camino de los judíos, de los cristianos, o por los musulmanes, o tal vez los 1000 caminos que hay? No, Dios dijo que hay un solo camino. Jesús es el único que alcanzó la meta gloriosa. Entonces voy a leer, ustedes me pueden seguir, van a poner las letras ahí en la pantalla para que me puedan seguir. Este texto de Romanos 3, del 21 al 31, es ese clímax de la introducción de Pablo. Si él fuera un abogado argumentando o explicando su caso por la humanidad en que somos culpables, en este momento cambia del que persigue y que está declarando acusación en contra de toda la raza humana. Ahora él se convierte también en el que comparte las noticias, que defiende al acusado. Entonces el clímax, aquí yo en verdad me siento como tal vez ha de sentir un jugador de fútbol cuando llegan al final, o como un, no sé, sendero que sube al monte de Everest. Este es algo que es un texto muy, muy importante, un texto, hasta quisiera quitar mis zapatos porque aquí andamos en tierra santa en estos versos. Entonces, vamos a leer del verso 21 a 31 y les voy a pedir que se pongan de pie para esta lectura. Ténganme paciencia, también ando un poquito ronco de la garganta. Espero que no me vaya a afectar tanto. Verso 21 a 31. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente, también de los gentiles, porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, por la fe, ¿invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Dios, pedimos que tu Espíritu Santo sea nuestro maestro en esta tarde, que tú iluminas tu palabra a nuestros corazones, Dios. Arroja luz, Padre, sobre estas verdades tan importantes, tan llenas de verdad y de gracia, Dios. Pido que tú iluminas nuestros corazones, dándonos por gracia, Señor, esa fe que por medio de Jesucristo nos da la salvación. Pido, Dios, que si hay alguien que aún no conoce a Jesucristo personalmente a través de la fe, Padre, que no salgan de este lugar sin entender la gracia que salva a través de la fe. Pido, Dios, que tú obres, Padre, en cada uno de nuestros corazones, sea para entenderte y conocerte por primera vez, o sea para crecer continuamente en tus verdades. Ilumínanos, Señor, pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar asiento.
Vemos en verso 21, pero ahora. Aquí Pablo hace el cambio. Él ha estado argumentando, él está explicando que todos, judíos como gentiles, necesitan salvación. Porque él muestra que la ley, aunque fue dada a los judíos específicamente, Dios dio la ley a través de Moisés para que los judíos pudieran entender la voluntad de Dios. No era suficiente ser conocedores de la ley, porque la ley solamente mostraba el camino, pero también mostraba que son incapaces de guardar y caminar en ese camino, porque todos como ovejas nos descarriamos del camino. Y muestra también que los gentiles son culpables por la naturaleza que Dios ha dado al ser humano. Podemos ver la naturaleza y ver que hay un creador. Podemos ver y también con la conciencia que Dios ha puesto entre cada hombre, tenemos el entendimiento entre el bien y el mal. Y aún teniendo ese conocimiento y la conciencia que nos redarguye, somos conscientes que hemos fallado. No necesitamos saber los 10 mandamientos para saber que somos pecadores. No necesitamos saber los leyes completos del Antiguo Testamento para saber que hemos fallado a nuestro Dios, que hemos fallado a nuestro prójimo, que hemos fallado a nuestros padres. Y es muy interesante cómo Dios dio los padres para representarlo. Tenemos conjunto en mamá y papá representación de Dios. El padre es de disciplina, el padre es la ley, la mamá es el amor, es la misericordia, y Dios, dos juntos muestran completamente el corazón de Dios. Entonces vemos que cuando nosotros estamos creciendo y nos regañan, ¿cómo nos ponen? ¿Cómo nos ponemos así? Bajamos la cara y aún de niño no necesitamos tener los 10 mandamientos para saber que hemos fallado. Entonces Dios ha dado esas formas en que el hombre conoce la ley escrita por Moisés y la ley escrita en nuestros corazones. Pablo dijo que todos, y voy a leer los versículos anteriores, versos 19 y 20 de este mismo capítulo, para recordarles dónde estábamos en el argumento. Pablo dice en verso 19: pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pablo dijo: todos se cierran su boca, todos se caen delante de la ley, porque la ley muestra que somos pecadores. Nadie es justificado por medio de la fe, por medio de la ley, porque nadie puede guardar la ley. Nadie aquí puede decir que no ha mentido. Nadie aquí puede decir que no han tomado algo que no fuera de ellos, que no han robado. Y si dices que no has robado, pues ya estás mintiendo y eso estás cobrando una ley con otra. Todos tenemos que admitir que hemos fallado a Dios un momento u otro en nuestras vidas. Y Cristo vino para enseñarnos que guardar la ley no es solamente en lo exterior. Que un hombre, aunque no comete adulterio físicamente, cuando desea a una mujer, o viceversa, cuando una mujer desea a otro hombre que no sea su esposo, también comete adulterio en el corazón. Jesús dijo: si tú odias a alguien, ves a alguien con enojo, con ira en tu corazón, ya has cometido homicidio en tu corazón. Y Jesús llevó la ley a tal forma de enseñarnos que no solamente es ejecutar la ley físicamente, sino es lo que Dios ve en el corazón de cada uno. Que en el corazón somos pecadores. Nuestra naturaleza ha sido apapachada, nuestra naturaleza pecaminosa ha sido alimentada por nuestra propia carne, por el mundo y por el enemigo que está en contra de nosotros, siempre mostrándonos tentación, siempre tirando delante de nosotros piedras de tropiezo. Pablo ya dijo eso: todos delante de Dios son culpables. Y ahora llega al verso 21, pero ahora. Y ahora él gira su argumento. No solamente les quiero decir que todos están bajo la ira de Dios, que todos están condenados, pero ahora Dios ha mostrado la justificación.
Y él dice en verso 21, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Nadie puede ser justificado a través de la ley, pero aparte de la ley, Dios ha manifestado la forma en que Él justifica. Y esta justificación Dios ha testificado por la ley y por los profetas. Él está hablando de esta justicia. Dice, es una justicia que Dios ya nos ha dicho, nos ha prometido desde la ley y de los profetas. Pablo no está inventando esta justicia que es por medio de la fe. No es algo nuevo del Nuevo Testamento. Dios está manifestando ahora claramente algo que Él antes en el Antiguo Testamento ya ha prometido. Y Pablo tiene en su mente pasajes como Isaías 53. Ustedes saben, donde habla de Jesús, el Cordero de Dios. Y también tiene en su mente pasajes como él ya hizo referencia en Habacuc 2:4, cuando dijo: el que es justo por la fe vivirá. Entonces él sabe que Dios en el Antiguo Testamento ya estaba dando vistazos de la justicia que es por medio de la fe. Y en todo este argumento que él va a hacer del verso 21 a verso 31, va a decir: Dios ya decía esto desde antes, ya tenía este plan en su mente. De hecho, cuando él perdonó a Adán y Eva, lo hizo sabiendo que un día su hijo iba a llegar y completar la obra de santificación, de justificación, de redención. Entonces Dios ya sabía eso desde un principio. Pero ahora, aparte de la ley, hay una forma en que podemos ser justificados. Dios ya testificó o nos prometió esto en la ley y en los profetas. Y dice en verso 22, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Hay una justicia que podemos obtener aparte de la ley, dice Pablo. Y esta es la justicia. Aquí lo está explicando en verso 22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Aquí la clave es que es por medio de la fe en Jesucristo. Dios no solamente perdona porque es amor, sino como Él es justo, tiene que tener el medio por el cual perdonarnos. Siendo un Dios justo, no puede cerrar sus ojos a nuestros pecados, porque nuestros pecados son, número uno, una ofensa en contra de un Dios santo, y número dos, es una ofensa en contra de nuestro prójimo, quien es hecho en semejanza e imagen de Dios también. Cuando pecamos contra Dios y pecamos contra el hombre, estamos ofendiendo a Dios y ofendiendo a nuestro prójimo hecho en semejanza y imagen de Dios. Entonces aquí tenemos que la justicia de Dios es por medio de la fe en Jesucristo. Y eso es el clímax aquí. Pablo está llegando. No es que solamente Dios perdona, Él perdona a través de la fe que es en Jesucristo. La fe es importante. Pablo ha estado explicando que la fe es el camino en que podemos ser justificados. Pero no es fe en fe. La fe solamente es buena si el objeto de la fe es bueno. Sí, yo puedo tener fe en que me brinco al río Ganges y eso me va a limpiar de mi pecado. Puedo creer con toda sinceridad, con todo mi corazón, que el río Ganges va a perdonar mi pecado. Pero la fe solamente vale a la medida del objeto de la fe. ¿Ves el río Ganges? ¿Qué tiene el río Ganges que puede perdonar mis pecados? Nada. Es un río sucio como cualquier otro río. Puedo creer en una piedra formada en una cruz, no sé, y de esa piedra es la piedra que me va a dar el perdón.
Voy a cargar esa piedra a mi espalda, al cima de la montaña más alta, y así Dios va a perdonar mis pecados. No. Lo que estoy dando a entender es que la fe, cuando está puesta en Jesucristo, esa es una fe con poder para salvar. Porque Pablo dijo en verso 1, 16 y 17: no me avergüenzo del evangelio, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Pablo ya dijo que es por medio de la fe, y ahora él dice específicamente, cuando Jesús es el objeto de la fe, ese es el medio de la salvación. Y él va a argumentar por qué. Él nos va a explicar por qué. Si están escuchando, yo he escuchado que el pastor dijo que es por medio de Jesús, pero sí, está bien para él. No hay muchos caminos en que podemos llegar a tener fe. Mis primos judíos, ellos creen que Dios es Dios y es un solo Dios, y es el mismo Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y si ellos creen con todo el corazón, Dios no los perdonará, Dios no los puede llevar al cielo. O los otros primos, esos musulmanes, ellos creen en un solo Dios. Ellos respetan la vida, ellos cuidan la diferencia entre el bien y el mal, ellos educan a sus hijos a portarse bien, y si ellos se esfuerzan, aunque no creen en Jesús, pero se esfuerzan a vivir una vida respetuosa y de bien, Dios no los va a dejar entrar al cielo. O los amigos hindús que tienen muchos dioses y con todo su corazón intentan agradar a esos dioses y vivir bien y no mentir y no robar y no cometer adulterio. Si ellos viven una vida bien, ¿no es suficiente para Dios? Les vuelvo a decir, es por medio de la fe en Jesucristo. Y desde que Dios mostró a los judíos el sacrificio de un animal para la expiación del pecado, estaba dándoles un vistazo, él estaba dando un ejemplo de Jesucristo. Cristo cumplió esas promesas cuando él se convirtió en el Cordero de Dios. Y Dios ha dado testimonio en todo el mundo y sigue usando hoy su iglesia para llevar esta verdad. Somos nosotros los instrumentos de Dios que tenemos que hablar a la gente y decir: es por medio de la fe en Jesús y ningún otro Dios y ningún otro ser, porque la Biblia dice que no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo a través que los hombres pueden ser salvos. Hay un solo nombre bajo el cielo por el cual podemos ser salvos, y es el nombre de Jesucristo. No hay otro nombre, no hay otro ser, no hay otro santo, no hay otro ángel, no hay otro Dios, no hay Buda, no hay hindú, no hay Mohammed, no hay ni otro Dios. Un solo Dios, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, que nos ha demostrado que por medio de la fe en Jesucristo y en su obra redentora podemos ser perdonados. Solamente así. Y Dios lo quiso así, porque Dios quería que el camino fuera fácil, que el camino fuera claro. No es que, a ver, ¿cuál de las tres voy por el camino de los judíos, de los cristianos, o por los musulmanes, o tal vez los 1000 caminos que hay? No, Dios dijo que hay un solo camino. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea, no es un Dios que dice: hay 10 diferentes maneras de llegar de aquí a la Ciudad de México, escoge el cual mejor te parece. No, hay un solo camino, directo, seguro. Llegas en ese camino, y si andas perseverante en ese camino, vas a llegar a tu destino. Jesús es el camino para llegar al destino. Jesús dijo: nadie llega al Padre si no es por mí. Y Dios lo puso tan claro. Es la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Y si continuamos leyendo el verso 22, dice: para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios.
Esto es para los judíos, para los gentiles, para todos. Hay un solo Dios que da salvación a todos, por cuanto todos pecaron. Judíos, gentiles, todos. Y si no saben a qué estoy refiriendo en la forma de pensar de la mente judía, ellos pensaban los judíos, el pueblo escogido, y gentiles es todos los demás, todas las otras tierras, lenguas. Entonces resume en que todos, cuando dice judíos y gentiles, gentiles es una forma de decir no judíos, para judíos y no judíos. No depende sea chino, no depende sea mexicano, argentino, portugués, español, francés, italiano, no importa. Hay un solo Dios, un solo camino, porque todos han pecado. Y todos, dice, están destituidos de la gloria de Dios. Eso quiere decir privados de la gloria de Dios o no alcanzan la meta gloriosa que Dios ha establecido. Todos, con ninguna excepción, puede alcanzar a la gloriosa meta de Dios. ¿Qué es la meta que Dios está establecido? Perfección. La meta de Dios es perfección. Jesús dijo: ser perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Esa es la meta. Dios lo puso y Jesús lo alcanzó por nosotros. Jesús es el único que alcanzó la meta gloriosa. Por eso Él fue nuestro sustituto en la cruz. Entonces, cuando Cristo murió en nuestros pecados, por nuestros pecados fueron transferidos a Él para que su gloria, su justicia puede ser transferida a nosotros. Amén. Verso 23, continuando. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Verso 24 dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia. Ya hemos leído que esta justificación es aparte de la ley, que es por medio del Señor Jesús y que es para todos. Ahora nos explica por qué o cómo, cuánto nos va a costar. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, gratismente. Eso es sin merecer, eso es sin causa. Esta misma palabra griega que se usa aquí, gratuitamente, en otro verso, cuando está hablando el Jesús, que todos los judíos lo odiaron sin causa, lo odiaron sin que Él mereciera que le odiaron. Así también esa misma palabra, Dios dice: tú serás salvo sin que tú mereces ser salvo, sin causa. La causa es la muerte de Jesucristo, el efecto es la gracia de Dios sobre nosotros para salvar. Gratuitamente seremos santificados o justificados, es la palabra, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Nos cuesta nada, pero fue un gran costo para Dios. Dice: mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. La redención es una palabra que significa liberación de culpa, de castigo y del poder del pecado por medio del pago de un rescate. ¿Qué es redención? Es liberación. Es liberación de la culpa del pecado. Es liberación del castigo que merecemos por nuestro pecado. Y es la liberación del poder del pecado. Ese poder que nos esclavizaba, ese poder que nos tonteaba para hacer las cosas de la carne. Dios nos libera del castigo, de la culpa y del poder del pecado. ¿Por qué? Porque Él pagó un precio para rescatarnos. Redención, eso es lo que tú harías si fueras a la casa del empeño para recoger aquel artículo que tú dejaste empeñado.
Tal vez ocupabas dinero, fuiste y dejaste ahí el título de tu carro y dijiste: aquí dejo el título de mi vehículo, préstame dinero, y cuando completo el dinero vengo y pago el rescate para que me liberes mi título. O tal vez llevas tu reloj y dejas el reloj, y el reloj está ahí en posesión del casa de empeño hasta que tú pagas el rescate. Te entregan el reloj cuando ponen: consumado es, pagado en completo tu cuenta del préstamo del reloj. Ahora piénsalo así: eres esclavo, tienes dueño. El dueño es tu amo, el que dirige tu vida, el que te dice qué hacer, en qué trabajar. No vivimos en un mundo ahorita moderno con esclavitud tal como es, pero algunos están esclavizados al Coppel, algunos están esclavizados al Liverpool, algunos están esclavizados a las deudas, y tienen que trabajar para pagar lo que prestaste, lo que te prestaron en esas cuentas. Tú trabajas no por tu cuenta, tú trabajas para pagar a los que les debes. Pero deje regresar al ejemplo que yo daba de la esclavitud. Tú eres esclavo, tú tienes dueño. Tú no puedes decidir lo que haces, otro decide por ti. En el tiempo que esto fue escrito, todavía había más esclavos en el estado, en el imperio romano, más esclavos que ciudadanos. Entonces ellos escuchaban la palabra redención, una palabra de libertad. Es alguien ir y decir: yo pago el rescate, pago el precio por ese esclavo. No lo estoy comprando para que sea mi esclavo, lo estoy comprando para liberarlo. Entonces nosotros decimos: Dios nos ha liberado, tú pagaste el rescate, ahora yo te quiero servir voluntariamente. Es lo que Dios desea de nosotros. Demos cuenta que Él nos rescató de la culpa, del castigo y del poder del pecado, y quiere que nosotros digamos: ahora, Señor, te serviré con mi vida. Ya no viviré yo, mas Cristo vive en mí, y la vida que ahora vivo lo vive el Hijo de Dios en mí. La justicia de Dios es mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Ahora entendemos cómo Dios nos perdonó. Redención, Él pagó el rescate. ¿Cómo? Porque Él puso su propio hijo, su hijo unigénito, como propiciación. Él pagó el precio para aplacar la ira de Dios, la ira de Dios que estaba sobre nosotros. Cristo es nuestra propiciación. Es el precio que Dios tuvo que pagar para expiar nuestros pecados. El miércoles les hablé del propicio, y el lugar del propiciatario estaba por encima de la ley. En el arca del testamento habían arriba de la caja dos ángeles, dos querubines con sus alas hacia arriba y mirando hacia abajo el propiciatorio. Y es el asiento de Dios, dicen, es donde Dios se siente con su pueblo, donde mora con su pueblo. Y cada año hacían expiación. Agarraban dos machos cabríos, y en esta imagen vemos lo que es la propiciación. Ellos echaban suerte sobre los dos machos cabríos. Uno fue sentenciado a muerte, degollado, sangrado, su sangre fue rociado sobre el altar, sobre el lugar santo y el lugar santísimo. Y iban, y sobre el propiciatorio se salpicaba la sangre de ese sacrificio, para que Dios volviera a ver a su pueblo favorablemente. Propiciar era volver a ver al pueblo con favor. ¿Por qué? Porque estaban fuera del favor de Dios por su pecado. Entonces Dios decía: va y pone
la sangre, salpica la sangre sobre el propiciatorio y perdonaré a mi pueblo. Y luego salía otra vez al otro macho cabrío, y los líderes, los ancianos, iban y ponían sus manos sobre del macho cabrío y oraban. Y en eso estaban ellos poniendo manos, transfiriendo sus pecados sobre ese macho y cabrío. Y luego lo soltaban. Y era lo que lo soltaban y lo dejaban al desierto y lo corrían lo más lejos que podían correr ese macho cabrío. Lo podían hasta el desierto, y alguien estaba ahí nomás para ver que fuera, que no regresara al pueblo. Y vemos ahí representado: uno murió y el otro escapó. Y ese que escapó representó los pecados. Y el pueblo decía: así Dios me ha alejado de mis pecados. Así como es de lejos el oriente del poniente, así Dios me ha separado de mis pecados. Y así Dios hace propiciación por nosotros en Cristo Jesús. Él fue el sacrificio. Nuestro pecado fue puesto encima de Él. Y los machos cabríos el siguiente año tenían que volver a escoger otros dos, y cada año, porque la sangre de bueyes y corderos no quita el pecado. Es una forma temporal en que Dios volviera a tener comunión con su pueblo. Los perdonaba un año más. Tenían un año más de favor de Dios. Pero como iban a volver a pecar, en un año más tendría que volver a pedir perdón. Pero cuando nosotros vemos en Cristo Jesús, el Hijo de Dios, el precio costoso que Dios pagó como propiciación por medio de la fe en su sangre, es a través de su sangre. La sangre de Jesucristo, no un hombre cualquiera, sino el Hijo de Dios, hombre perfecto. Porque Dios mismo bajó, Él descendió del cielo y tomó para sí la humanidad. Él tomó carne y hueso. Él tomó ese atributo de también ser convertido en hombre para poder vivir la vida perfecta. Él vivió bajo la ley, Él cumplió la ley, murió bajo la ley por nosotros y resucitó, venciendo a la muerte, venciendo el pecado, cumpliendo la ley, aplacando la ira de Dios. ¿Para qué? Vemos aquí en verso 25: para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Dice: para manifestar su justicia. Dios hizo todo esto, cumplió la ley a través de Jesús. Jesús se convirtió en nuestra redención. Él es la propiciación por nuestros pecados. ¿Por qué? Porque Dios antes, cuando perdonó a Adán y Eva, cuando perdonó a Noé, cuando perdonó a Abraham, cuando perdonó a Moisés, cuando Él perdonó a David, cuando perdonó a todos los que tenían fe en que un día Dios iba a enviar esa promesa, ese cumplimiento de la promesa. Podemos ver literalmente desde Génesis capítulo 3 verso 15 que Dios ya estaba mirando a ese día cuando Cristo iba a convertirse en propiciación. Así Él pudo perdonar a Adán y Eva, porque sabía que un día Cristo iba a cumplir. Entonces su justicia es una justicia perfecta. Entonces Él hizo todo esto para que Él quedara todavía justo y el que justifica al pecador. Dios es el mismo, hizo todo esto para decir: yo soy justo y yo he perdonado, porque ya sabía que mi hijo iba a pagar por los pecados pasados. Y dice en verso 26: con la mira, con la intención de manifestar en este tiempo. Los lectores de Romanos decían: ¿este es nuevo? No, Dios ya lo tenía planeado
y Él es justo cuando Él perdona a los pecadores, porque Él ya tenía este plan desde antes y hasta ahorita nos está manifestando, pero Él ya tenía eso en mira. Ya era su meta de perdonarnos a través de su Hijo Jesús. Ahora llegamos a verso 27, donde pues está la jactancia. Si Dios declara a un hombre justo y lo hace solamente por creer, ¿dónde está la jactancia? ¿Con qué orgullo la gente exclaman ser perdonados? No hay jactancia, dice Pablo. Nadie puede decir, Dios me perdonó porque sabía que yo era buena gente, y Dios me perdonó porque Él sabía que yo iba a querer. Ni siquiera la fe es algo que nosotros tenemos. Ay, yo tengo fe, mucha fe, por eso Dios me perdonó. No, la Biblia dice que la fe es un regalo de Dios para que nadie se gloríe. Nadie se puede gloriar en un regalo. Imagínese a alguien en el mar ahogando, y luego viene el salvavidas, lo rescata y dice, yo sabía que yo nomás creyendo en el salvavidas me iba a rescatar. Mira, yo me salvé del agua porque creí que iba a salvarme. ¿Cómo se puede jactarse de salir del agua? Porque creyó en salvavidas. No, más bien debe agradecer al que lo salvó. Pero a veces la gente quiere jactar, quieren enorgullecerse porque creo, porque tengo fe. No, la fe sincera y genuina, una fe humilde. Dice Pablo, la jactancia queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Todos debemos de tener verso 28 subrayado, resaltado en amarillo o en rojo, porque verso 28 es la conclusión del argumento. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Ser justificado es ser declarado justo. No lo somos, pero Dios nos declara justos. ¿Por qué? Porque creímos. ¿Creímos en quién? En Jesús, que por su redención se convirtió en la propiciación, que podemos tener la salvación por medio de la fe en su sangre. Pablo está haciendo todo este argumento para decirnos que ya descansen. No tienen que preocupar de guardar la ley. Y alguien puede decir, ok, entonces estamos libres para pecar, estamos libres para bailar y chiflar, y a cabo Dios nos va a perdonar. Y al final del argumento Pablo decir, no, nosotros confirmamos la ley. Pero él está pensando, tal vez alguien diría, pero ¿es para todos o nomás los gentiles o nomás los judíos? Él está pensando. Y en verso 29 dice, ¿es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente, también de los gentiles, porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Básicamente está diciendo, hay un solo Dios y justifica solo por la fe. Hay un solo Dios y Él justifica solo por la fe. O sea, no hay un Dios para los judíos y otro Dios para los gentiles, otro Dios para los italianos, otro Dios para los mexicanos. Hay un solo Dios y Él justificará a todos igual por medio de la fe. Esto es porque los judíos decían, no, los gentiles, ellos para ser
justificados, tienen que volver a la ley, cumplir la ley, ser circuncidados, guardar la ley, y luego Dios los perdona cuando creen en Jesús. Pablo está diciendo, no fue el diseño de Dios en que todos se convirtieran primero en judíos. No, hay un solo Dios para todos y hay un solo camino a ser justificado. Es por medio de la fe. Entonces nosotros hoy, 2000 años después, podemos sentar a decir, hay una forma en que los jerezanos pueden ser perdonados, hay una forma en que los zacatecanos, que los mexicanos, hay una forma en que nosotros podemos ser salvos. Sí, en la misma forma que Dios declaró para todos, por medio de la fe en su Hijo Jesús, mediante la fe, sin las obras de la ley. Y tengo que enfatizar eso, hermanos, porque hay sectas, aún hay grupos dentro del cristianismo que dice, está bien creer en Jesús, pero no es suficiente, porque mira, tú tienes que cambiar tu vida. Primero tú tienes que dejar de fumar y dejar de tomar, dejar de hacer todas esas cosas, y luego Dios te va a salvar. No, es por medio de la fe. Y esas obras muestrarán que en realidad crees. Si tú crees, va a haber esos cambios en tu vida, como la Biblia dice, frutos de arrepentimiento. Pero si esas cosas fueran añadidas para poder ser salvos, no es el evangelio. No es primero creer y luego bautícese, luego cree, luego confírmase, luego cree y cásate, luego cree y haz esto y aquello, A, B, C, D, y serás salvo. No, la Biblia dice cree. Y cuando tú pones tu fe en acción, sí, vas a querer ser bautizado. Vas a querer confirmar tu fe delante de todos. Vas a querer agradar a Dios y vivir en la santidad de un matrimonio y glorificar a Dios con todo tu ser. Vas a dejar de hablar malas palabras. Vas a dejar de tomar y emborracharse. Vas a dejar de fumar. Vas a dejar de ver pornografía. Vas a dejar de robar o dejar de mentir. Pero eso es proceso de santificación. Y no debemos de confundir la santificación con la justificación. Justificación, Dios nos declara justos, no somos justos. La santificación es Dios nos llama a ser justos. Y es un proceso de caminar. Quiero que seas santo, te llamo a ser santo. Es la palabra que yo quería decir. Dios nos llama a ser santos. No sé si dije justos, pero Dios nos llama a ser santos. Y es un caminar en santidad. La palabra santo quiere decir apartado. Dios quiere que vivimos apartado del pecado, apartado del mundo, apartado de la maldad, apartado de las cosas que nuestra carne se gloríe, las obras de la carne, esas cosas que no agradan a Dios. Porque Dios es uno y Él justificará por la fe a la circuncisión y por medio de la fe. Mira, es el mismo camino para los de la incircuncisión. Luego por la fe invalidamos la ley, la invalidamos, la desechamos la ley, porque ya es a través de la fe. No, en ninguna manera, dice Pablo, sino que confirmamos la ley. Acuérdense, era la ley lo que Dios usó para condenarnos, para mostrarnos nuestro pecado. Acuérdense lo que dice antes en verso 20. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La ley nos da conocimiento de nuestro lugar delante de Dios. Somos pecadores. La ley nos desecha a nosotros. Nosotros no desechamos la ley, no ignoramos, no invalidamos la ley. Pero ahora, por medio de la fe, una fe sincera, podemos comenzar a confirmar la ley. ¿Qué es eso? ¿Qué es confirmar la ley? Es decir, sí, la ley de Dios es buena, es justa, es perfecta. Dios nos dio su ley por nuestro bien. Entonces, aunque Dios me perdonó por medio de la fe, aún no voy a tener otro Dios ajeno delante de Él. Aunque Dios me perdonó a través de la fe, no voy a tener ídolos, que es el segundo mandamiento.
Aunque Dios me ha perdonado a través de la ley, no usará el nombre de Dios en vano, que es el tercer mandamiento. Aunque Dios me ha perdonado a través de la fe, voy a guardar el día de reposo y voy a alabar al Dios por el reposo que Él me ha dado en Cristo Jesús. Aunque Dios me ha perdonado por la ley, yo voy a honrar y respetar a mis padres, porque así estoy honrando y respetando a Dios. Y puedo continuar a través de los 10 mandamientos. Dios me perdonó a través de la fe, y por eso no voy a robar, no voy a mentir, no voy a matar, no voy a codiciar las cosas que son de mi vecino. No porque gano el favor de Dios, sino porque yo quiero agradar a mi Dios que me ha perdonado. Entonces nosotros confirmamos la ley, a decir, por medio de fe puedo tratar de vivir en esta forma que agrada a Dios, por medio de la fe. Entonces nosotros confirmamos la ley. Deje de darles un resumen una vez más. Pablo nos ha enseñado que hay una forma en que podemos ser justificados aparte de la ley. Es por medio de la fe en Jesús. Es para todos. Es algo gratuito, pero fue un gran costo para Dios, porque Él nos redimió a través de Jesucristo, que Él puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Esta justicia de Dios es una justicia perfecta, porque Él planeó desde antes cómo iba a perdonar a todos los pecadores, desde Adán y Eva hasta los últimos seres humanos. Nadie se puede gloriar en esta salvación. Dios es el único que será glorificado, y hay un solo Dios y un solo camino al cielo. Y nosotros, si vivimos por fe, confirmamos la ley, no la desechamos. Ahora yo entiendo, tal vez aquí en esta tarde hay alguien que no ha escuchado tan detalladamente el evangelio. Tal vez para algunos están diciendo, ya me perdió, de hace mucho tiempo me perdió. Si puedo simplificarlo, Dios extiende la salvación. Es el perdón de tus pecados y la vida eterna en Cristo Jesús, si solamente crees que Él murió por tus pecados, fue sepultado y al tercer día Él resucitó para darte la victoria sobre la muerte y llevarte a Él, llevarte con Él al cielo para siempre. Tan fácil. Tal vez hay alguien aquí que nunca ha confesado creer en el evangelio así como lo he explicado. Tal vez han dicho, pues yo tengo fe, pero tengo fe en Dios, no sé exactamente en qué baso mi fe, pero ahora, como lo has explicado, quiero que Cristo sea el objeto de mi fe. Quiero que Dios me perdone porque Él murió por mis pecados. Si hay alguien aquí que quiere confesar su pecado y profesar su fe en Cristo Jesús, en un momento les voy a dar la oportunidad. Voy a pedir a toda la iglesia que cierre sus ojos. Y si tú eres un creyente, tú ya tienes tu fe puesta en Jesucristo, ore ahorita mismo por todos los que aún no lo han hecho, para que el Espíritu de Dios obre en sus corazones y profesan y confiesan al Señor Jesús como el Salvador de sus vidas. Cierren sus ojos. Señor Dios, tú ves cada corazón, y pido, Dios, que esos corazones que aún no han sido entregados a ti, Señor, que en este momento se entregan a ti, a que tú cambies el corazón de piedra y les conviertes en un corazón de carne, un corazón que tiene a Cristo en el centro. Pido, Dios, que tú obres, porque el hombre no puede convencer. Es solamente tu Espíritu que convence del pecado, de la misericordia y de la justicia. Así que pido, Dios, que tu Espíritu opera en cada corazón. Y si hay alguien aquí, Dios, que tú estás llamando a recibir gratuitamente la salvación en Cristo Jesús, Padre, pon en sus corazones el denuedo de levantar sus manos en este momento. Si tú quieres profesar
abiertamente que Cristo es el Señor de tu vida y tú quieres entregarle tu corazón, levante tu mano. Quiero orar por ti. Quiero pedir a Dios que Él comienza esa obra en tu vida y que Él te haga nacer de nuevo, que Él escribe tu nombre en el libro del Cordero. Amén. Dios, voy a las manos y voy a orar. Señor, gracias por estas almas, Señor. Pido que tú comienzas la obra en ellos, Padre. Hazlos renacer, Padre, para que puedan nacer de ahora en adelante una vida que te agrade por medio de la fe en Cristo Jesús. Padre, pido que se acerquen a ti, que tú les des el Espíritu Santo para que ellos entiendan tu palabra más y más cada día. Ayúdales, Señor, a tener victoria sobre el poder del pecado. Ayúdales, Señor, a vencer sobre la carne en el poder del Espíritu que tú nos das, Señor. Gracias, Padre, por la salvación que tú nos das en tu Hijo Jesús. Amén.